2 niñas fueron al parque en sus bicicletas y desaparecieron. Esto marcó el comienzo de eventos que fueron increíblemente difíciles de creer desde el principio. Esta historia se parecía a un thriller detectivesco con una trama increíble. A medida que las cosas se desarrollaban, se volvía aún más desconcertante hasta que todos los misterios convergieron en una sola solución. Laura Hobbs nació el 25 de septiembre de 1996, en Texas. Más tarde, sus padres tuvieron 3 hijos. Pero poco después de que la pareja se separara, la madre de Laura se mudó con los niños al pequeño pueblo de Sion, en Illinois. A Laura le encantaba este lugar. Sus abuelos maternos vivían allí, y rápidamente hizo nuevos amigos. Además, Sion estaba ubicado en la orilla del lago Michigan, y disfrutaba ir allí con sus familiares en la primavera de 2005 cuando Laura tenía 8 años. Su padre decidió reconciliarse con su esposa y regresar a la vida de los niños. Se mudó de Texas para vivir con la familia. El domingo 8 de mayo era el día de la madre. Laura, junto con sus hermanos y padres, fueron al lago para celebrar la ocasión y volar cometas. Se lo pasaron genial. Y más tarde, Laura quiso dar un paseo con su mejor amiga Crystal, de 9 años. Las niñas asistían a la misma escuela y vivían cerca una de la otra. Cuando Laura se mudó a Sion, inmediatamente se hicieron amigas y pasaban casi todo su tiempo libre. Juntas visitaban las casas de las demás. Jugaban cerca de sus casas y montaban bicicletas a veces cuando mamá no le permitía salir. Crystal venía a su ventana y hablaban ese día. Decidieron tomar sus bicicletas e ir al parque, que estaba a solo unos cientos de metros de sus casas. Iban allí a menudo, ya que el parque estaba muy cerca y tenía un largo sendero para bicicletas. A pesar de su edad, los padres no tenían miedo de dejar que sus hijas fueran allí, porque ambas niñas conocían bien el área y los crímenes graves en la ciudad eran extremadamente raros. Las niñas se fueron alrededor de las 3 de la tarde y se suponía que regresarían para la cena. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, sus padres comenzaron a preocuparse. Cuando eran las 7 de la noche, Annie, Laura y Crystal aún no habían regresado. Decidieron ir al parque y llamarlas a casa para sorpresa de los adultos. Las niñas no estaban. Caminaron por la ciclovía gritando sus nombres, pero solo hubo silencio a cambio. Otros familiares y amigos de las familias rápidamente se unieron a la búsqueda. Continuaron buscando por el parque y también recorrieron las calles de su colonia, con la esperanza de encontrarlas. Esto se prolongó por varias horas, hasta que empezó a oscurecer a las 9 de la noche. Los padres se dieron cuenta de que algo les pudo haber pasado a sus hijas y decidieron contactar a la policía. La policía inmediatamente se unió a los esfuerzos de búsqueda. Se contactaron con organizaciones voluntarias y solicitaron la ayuda de varias docenas de voluntarios, así como perros de búsqueda. Además de esto, los residentes locales que se enteraron de la desaparición de la niña también se unieron a la búsqueda. La policía enfocó sus esfuerzos en el área del parque, ya que se suponía que las niñas debían ir allí. Hablando con otros niños que vivían a lo largo de la ruta desde sus casas hasta el parque, la policía se enteró de que Laura y Crystal efectivamente pasaron por donde ellos se detuvieron para charlar y mencionaron que se dirigían al parque paralelo a la búsqueda. La policía también fue a la puerta en el vecindario con la esperanza de encontrar a alguien que hubiera visto a las niñas. Esa noche también comenzaron a distribuir volantes con información sobre su desaparición. A medida que pasaba cada hora, se hacía cada vez más evidente que algo terrible les había sucedido a las niñas. La oscuridad ya había caído y estaban siendo buscadas por todo el pueblo, pero simplemente no había rastros de Laura y Crystal. La búsqueda continuó prácticamente hasta el amanecer y alrededor de las 4:30. La policía decidió tomar un descanso. Sin embargo, el padre de Laura y su abuelo se negaron a regresar a casa y continuaron recorriendo el área. Fueron a la parque y decidieron separarse para cubrir más terreno alrededor de las 6 de la mañana, aun cuando la primera luz del día comenzó a romper. El abuelo de Laura de repente escuchó un grito y corrió en esa dirección. Se topó con el padre de Laura, que estaba en shock, y afirmó haber encontrado los cuerpos de Laura y Crystal, que estaban fuera del sendero para bicicletas en medio de una espesa maleza. El padre de Laura se dio cuenta de inmediato de que ambas niñas estaban muertas, ya que había mucha sangre y heridas en ellas. El hombre llamó a la policía y llegaron rápidamente después al examinar los cuerpos. Los expertos forenses determinaron que la causa de la muerte de las niñas fueron múltiples puñaladas, probablemente de un cuchillo. Laura tenía 20 lesiones de ese tipo en su cuerpo, mientras que Crystal tenía 11. Esta noticia envió ondas de choque a través del pequeño pueblo. Tales crímenes eran casi desconocidos allí, pero ahora se enfrentaban a la horrible realidad de que un desconocido había matado a 2 niñas a solo unos cientos de metros de sus casas. La policía centró todos sus esfuerzos en encontrar al culpable. Su sospecha inicial recayó en el padre de Laura, Jerry.
estaban preocupados por el hecho de que había logrado encontrar los cuerpos solo después de que el parque ya había sido registrado por oficiales y voluntarios. Al investigar más a fondo, descubrieron que Jerry tenía un historial criminal significativo, que iba desde delitos clasificados como drogas en su juventud hasta asaltos a personas. Un incidente en 2001 había llevado a su esposa e hijos a mudarse a otro estado. Ese día, mientras aún vivían en Texas, Jerry y su esposa tuvieron una acalorada discusión que rápidamente se intensificó. Estaban frente a su casa y 3 hombres que pasaban notaron la situación e intervinieron pensando que la mujer estaba en peligro. Jerry se enfureció y fue a buscar a su luego. La motosierra comenzó a perseguir a esos hombres. Finalmente, lograron someterlo y sujetarlo. Hasta que llegó la policía, Jerry enfrentó cargos y un año después fue sentenciado a 10 años de libertad condicional. Como parte de su libertad condicional, debía registrarse regularmente con su oficial de libertad condicional, pero faltó a una de esas citas. En consecuencia, su libertad condicional fue revocada y fue sentenciado a 18 meses de prisión. Fue liberado de prisión solo unas semanas antes de la trágica muerte de su hija y su amiga. Había llegado a Sion casi inmediatamente después de su liberación para la policía. Estaba claro que Jerry tenía una propensión al comportamiento agresivo. Sin embargo, no tenían pruebas ni motivos, por lo que lo invitaron a ser interrogado. Aceptó ir a la estación de policía y los investigadores, gradualmente, comenzaron a presionarlo sobre su participación en el transcurso de más de 20 horas de interrogatorio. Jerry inicialmente negó cualquier participación en las muertes de su hija y su amiga. Insistió en que no tenía nada que ver con eso y afirmó que él y su esposa notaron que Laura no había regresado, así que fue a buscar. Dijo que continuó buscando hasta que encontró los cuerpos de las niñas en el parque. Sin embargo, más tarde, Jerry repentinamente comenzó a cambiar su historia. Al final, bajo la implacable presión de los detectives, comenzó a confesar. Dijo que esa noche, efectivamente fue a buscar a su hija y la vio en el parque con Crystal. La regañó por salir sin permiso y le exigió que lo acompañara. Sin embargo, ella se negó, y él la agarró del brazo, intentando llevársela a casa. Ella se resistió y su amiga Crystal también le exigió que dejara a la chica en paz. Según Jerry, Crystal sacó un pequeño cuchillo de su bolsillo y lo apuntó a él. Esto enfureció a Jerry, tomó el cuchillo e infligió múltiples puñaladas a ambas chicas. Luego dejó sus cuerpos en la parte cubierta de vegetación del parque y se alejó. Más tarde por la mañana, supuestamente, encontró a las chicas y lo informó personalmente a la policía para desviar las sospechas de sí mismo. Durante esta confesión, Jerry estaba llorando, pero aún así, firmó su declaración de admisión. Y lo repitió en cámara. Yo estaba caminando por el sendero de tierra y me encontré con Laura y sus amigas. Crystal M. Le dije a Laura que tenía que volver a casa y ella discutió conmigo, y la agarré por el ar. Ella intentó alejarse y me decía que la dejara ir. Crystal también me decía que la dejara, señor. Crystal sacó una pequeña noche de su bolsillo y nuevamente me dijo que soltara, señor. La me estaba jodiendo, y le di un puñetazo en la cara, mientras caía hacia la multitud. Los familiares de las niñas se sorprendieron por este giro de los acontecimientos. Ninguno de ellos podría haber imaginado que el propio padre de Laura resultaría ser el asesino. Sin embargo, su esposa luego le dijo a la policía que siempre había sabido sobre la propensión de su esposo a la agresión, considerando sus delitos anteriores. Sin embargo, el hombre admitió su culpabilidad y posteriormente fue arrestado en espera de juicio en prisión. Pronto, el fiscal anunció su intención de solicitar la pena de muerte. La preparación para el juicio se prolongó, y durante este tiempo ocurrieron algunos acontecimientos intrigantes en el caso. Jerry le asignaron un abogado, y de repente afirmó que no tenía ninguna participación en estos asesinatos, según él confesó, bajo una inmensa presión de los detectives que lo habían interrogado durante más de 20 horas. También alegó que lo habían amenazado a él y a su familia y lo habían sometido a abuso físico. En ese momento no había dormido durante más de 2 días y estaba en un estado extremadamente angustiado porque había encontrado a su hija asesinada y no podía lidiar con el dolor. La policía comenzó a decirle que si simplemente confesaba los asesinatos, lo liberarían y le permitirían descansar un poco. Esencialmente, formularon el escenario más probable de lo que le había sucedido, y Jerry simplemente se hizo eco de sus palabras. Cuando los detectives armaron una narrativa coherente, escribieron esta confesión para que la firmara, y le pidieron que leyera el texto del documento en cámara. Su abogado solicitó inmediatamente una revisión del caso, pero fue denegada rápidamente. La fiscalía argumentó que Jerry había confesado voluntariamente y afirmó su declaración en cámara. Sin embargo, después de retractarse de su confesión, tuvo que pasar por un juicio completo con un jurado que prolongó su espera durante varios años. Después de esto, el abogado de Jerry descubrió algunos detalles significativos. Inicialmente, sabía que no había ni una sola prueba real contra su cliente y decidió centrarse
en buscar pistas. Descubrió que los médicos forenses ni siquiera habían examinado a fondo los cuerpos de las niñas. Habían realizado todos los procedimientos estándar, como tomar hisopos para recolectar restos de debajo de las uñas de las niñas, etc. Sin embargo, después de almacenar estas muestras en el refrigerador, nadie había considerado analizar su contenido. El abogado presionó para que todas estas pruebas se examinaran en un laboratorio independiente. La fiscalía intentó obstruir sus esfuerzos, pero tuvo éxito en su tarea. En 2008, finalmente se realizaron los exámenes, y hubo un giro bastante inesperado. Resultó que el cuerpo de Laura tenía varias muestras de ADN diferentes, había piel extraña debajo de sus uñas, y se encontraron hombres en su ropa y en 3 lugares de su cuerpo. Un análisis simple reveló que nada de esto pertenecía al padre de Laura. Todo apuntaba a un hombre completamente diferente. Este descubrimiento indicó inequívocamente que Laura había sido agredida sexualmente. En cuanto a Crystal, no encontraron ningún ADN extraño en su cuerpo, pero nadie dudó de que fue asesinada por la misma persona. El abogado de Jerry solicitó inmediatamente la liberación de su cliente de la prisión y la desestimación de todos los cargos. Sin embargo, una sorpresa desagradable lo esperaba aquí también. El fiscal del distrito se negó a reconocer la nueva evidencia, alegando que no significaba nada. En su opinión, la presencia de ADN extraño en el cuerpo de Laura podría haber sido pura coincidencia. Argumentó que las parejas jóvenes visitaban regularmente ese parque para encuentros íntimos, y creía que esta era la razón por la que el ADN visto terminó en el cuerpo de la niña, posiblemente de la hierba o los arbustos. Incluso el hecho de que se encontraran algunas muestras biológicas dentro del cuerpo de la víctima no pareció afectarlo, a pesar de lo absurdo de esta versión. Jerry permaneció en prisión esperando el inicio de su juicio. Sin embargo, el abogado logró ingresar la muestra de ADN en la base de datos del FBI, pero no hubo coincidencias. Todo lo que podía hacer era esperar y tener la esperanza de que el perpetrador fuera atrapado tarde o temprano, porque no había esperanza de razonabilidad por parte de la fiscalía en el caso de Jerry. Avancemos rápidamente 4 años y millas de Sion. Una mujer de 20 años, llamada Amanda Snell, que se había unido recientemente al ejército, vivía en la base militar. En Arlington, Virginia decidió alistarse porque había muchos miembros militares en su familia junto con su servicio. Ocasionalmente ayudaba a una iglesia local cerca de la base allí. Enseñaba a niños con autismo y otras diferencias de desarrollo. Amanda rápidamente se dio cuenta de que quería seguir esto profesionalmente y planeó obtener la educación necesaria después de su servicio militar el 13 de julio de 2009. No se presentó al servicio de inmediato, lo que generó inquietud entre sus compañeros de servicio. Fueron a su habitación, tocaron la puerta pero no recibieron respuesta. Descubrieron que la puerta no estaba cerrada con llave y entraron. La habitación estaba impecablemente ordenada, la cama se hizo y sus pertenencias estaban cuidadosamente en su lugar, pero no se encontró a Amanda por ningún lado. Solo después de abrir el armario, se encontraron con una vista horrible. El cuerpo sin vida de Amanda yacía en una posición antinatural con una funda de almohada sobre su cabeza. Inicialmente, los médicos forenses no pudieron determinar la causa de la muerte, pero luego concluyeron que Amanda murió por asfixia. Su muerte ocurrió un día antes de que se descubriera su cuerpo. No había signos de trauma en su cuerpo, y no había sido agredida sexualmente. Los investigadores solo descubrieron que su computadora portátil y tableta habían desaparecido de su habitación cuando hablaron con los padres de Amanda. Los investigadores descubrieron un hecho interesante. Ann sufría de fuertes dolores de cabeza y, a veces, cuando el dolor se volvía insoportable, se retiraba a una habitación oscura y se ponía una funda de almohada sobre la cabeza. Considerando que Amanda fue encontrada en su propio armario, con una funda de almohada sobre su cabeza, el detective especuló que lo que sucedió podría haber sido un terrible accidente. Sin embargo, no se apresuraron a descartar la teoría del asesinato frente a su armario. Encontraron un rastro de un zapato de hombre, pero no pudieron establecer su propiedad en consecuencia. La investigación continuó, abierto, y los investigadores continuaron la búsqueda de un asesino potencial. En febrero de 2010, una mujer de 26 años de Arlington salió de la estación de metro y se dirigió a la casa de su novio. En medio de la calle, un hombre desconocido se acercó a ella, mostró un arma y le exigió que se subiera a su auto, a pesar de que el assailant la agarró del brazo y blandió un cuchillo. La mujer logró liberarse, arrojó su bolso como una distracción y huyó hacia la casa de su novio. Al escuchar sus gritos, él y sus amigos corrieron a la calle y llamaron a la policía. Para cuando lo hicieron, el assailant ya había huido. Sin embargo, la mujer pudo proporcionar una descripción detallada de su apariencia. También recordaba el modelo de su auto, un Dodge Durango beige. Basado en la descripción de la víctima, se creó un retrato compuesto del sospechoso y la policía comenzó su búsqueda. 2 semanas después, el 27 de febrero, 2 mujeres
de Arlington, regresaban a casa después de pasar la noche con amigos cuando se pararon en la puerta de su casa. Un hombre desconocido se acercó por detrás, blandiendo un arma, y les exigió sus billeteras. Después de que las mujeres le informaron que no tenían dinero, el assailant las obligó a entrar a la casa y ató sus manos en un momento. Salió de la habitación y una de las mujeres logró liberar sus manos. Agarró un teléfono y marcó el 911. Sin embargo, el hombre regresó rápidamente, le arrebató el teléfono y lo estrelló contra la pared. Posteriormente, agarró a una de las mujeres, la llevó a su auto y se fue después de cubrir cierta distancia. La violó, le vendó la cabeza con cinta adhesiva y la estranguló con una bufanda hasta que perdió el conocimiento. Luego recuperó el conocimiento en la nieve al costado de la carretera cuando los transeúntes la encontraron. Fue llevada al hospital, donde llegó rápidamente la policía. La mujer les proporcionó una descripción del atacante y mencionó el modelo de su auto, un Dodge Doer Ango Beige. Sorprendentemente, solo 2 horas antes de este ataque, otra mujer había denunciado a la policía. Les dijo que un hombre que coincidía con la misma descripción y que conducía el mismo tipo de automóvil se le había acercado en la calle, había intentado obligarla a subir a su vehículo, pero ella había usado su pistola eléctrica contra él y logró escapar. Los investigadores se dieron cuenta de que estaban tratando con un criminal en serie y altamente peligroso justo en medio de ellos. Centraron sus esfuerzos en el vehículo, ya que era más fácil rastrearlo a través de bases de datos. La policía visitó a todos los propietarios de dichos autos y pronto tuvieron suerte. Durante la inspección de uno de estos vehículos, descubrieron una identificación de estudiante perteneciente a la misma mujer que había sido abandonada a morir en la nieve junto con su pendiente dentro del auto. También encontraron el mismo tipo de cinta utilizada para atar su cabeza y una pistola eléctrica. El dueño del auto resultó ser un joven de 21 años llamado Jorge Ala Torres, que estaba sirviendo en el ejército en la misma base donde se había encontrado el cuerpo de Mana Snell varios meses antes. Además, vivía en el mismo edificio que ella, solo unos pisos más abajo. Durante la búsqueda en su habitación, los investigadores encontraron una pistola que había comprado hace menos de un mes, junto con numerosas rondas de municiones en su computadora. Descubrieron una cantidad significativa de videos explícitos que representaban violencia y crueldad. Algunos de estos videos presentaban mujeres inconscientes. Se mostraron fotos de Torres, junto con fotos de otros hombres, a las 3 mujeres que habían sido atacadas. Todas lo identificaron unánimemente. Recordaban bien su rostro porque durante el asalto ni siquiera intentó ocultarlo. Después de esto, Torres fue arrestado y puesto bajo custodia, en espera de juicio. Los investigadores sospecharon que él secuestró a una mujer y agredió a otras 2, lo que parecía probable dada la evidencia. Sin embargo, enfrentaron otro problema cuando comenzaron a sospechar de Torres del asesinato de Amanda. No había una sola prueba que lo vinculara con el crimen. Así que los detectives idearon un plan inteligente. Plantaron un informante en su celda, alguien dispuesto a usar un micrófono y entablar una conversación con él. Sorprendentemente, esta táctica funcionó notablemente rápido. En una semana, Torres comenzó a confesar sus crímenes. Se jactó abiertamente de matar a Amanda, afirmando que lo hizo solo porque se presentó la oportunidad. Agregó que lo hizo por la adrenalina y proporcionó un relato detallado de cómo colocó su cuerpo en el armario. Torres también mencionó que después del asesinato tuvo que limpiar meticulosamente su habitación para borrar cualquier rastro. Pero sin saberlo, dejó una pieza de evidencia durante la limpieza. El criminal le reveló a su compañero de celda que había agredido sexualmente a la víctima en su cama usando anticonceptivos después de moverla al armario. Torres hizo su cama, pero quitó la sábana de arriba. Sin embargo, dejó la funda del colchón, que la policía envió inmediatamente al laboratorio. Allí, los expertos encontraron una pequeña muestra de sangre masculina que coincidía perfectamente con el ADN de Torres. Además, Torres le dijo a su informante que tenía un par de zapatillas Nike que guardaba en su automóvil. Los analistas de la escena del crimen confiscaron los zapatos y compararon el patrón de la suela con la huella encontrada fuera del armario de Amanda. El patrón de la suela coincidía exactamente. Como resultado, Torres fue acusado formalmente de asesinato y permaneció bajo custodia en espera de juicio. Mientras tanto, una muestra de su ADN se había cargado en la base de datos del FBI. Y ahora regresamos a Sion varias semanas después de que la muestra se agregó a la base de datos. Los investigadores locales obtuvieron una coincidencia perfecta entre el ADN de Torres y las muestras de marineros encontradas en el cuerpo de LHS. Lo que siguió fue aún más asombroso. Resultó que Torres era originario de Sion y era amigo del hermano Mayo R. de la segunda niña asesinada.
Crystal. Esta conexión confirmó que tanto Laura como Crystal conocían a Torres. Un hecho corroborado por otros niños en el área en el momento de la muerte de la niña. Torres tenía solo 16 años y la policía no lo había considerado sospechoso en absoluto. Solo se centraron en el padre de Laura, que había pasado 5 años en la cárcel. Esperando el juicio una vez que se encontró la coincidencia de ADN, el abogado de Jerry exigió la liberación inmediata de su cliente y la retirada de todos los cargos. Esta vez, el fiscal no pudo argumentar en contra, ya que el descubrimiento de Torres, visto en el cuerpo de Laura, eliminó la posibilidad de la participación de su padre después de su liberación. Jerry anunció su intención de demandar a la policía y las autoridades por forzar una confesión falsa y hacerlo pasar 5 años de prisión. Rápidamente se dieron cuenta de que no tenían ninguna posibilidad de ganar este caso, y, en caso de una pérdida, serían responsables de su mala conducta e incompetencia, por lo que le ofrecieron un acuerdo que aceptó recibiendo casi $8 millones en cuanto a Torres. El proceso legal en Virginia concluyó 4 años después. Tras su arresto, se negó a admitir su culpabilidad, pero el jurado lo declaró culpable por unanimidad. Fue condenado a muerte por el asesinato de Amanda y por el intento de secuestro de otras 2 mujeres y el secuestro de una tercera. Recibió 5 cadenas perpetuas más 168 años de prisión. Inmediatamente después de esto, fue extraditado a Illinois, donde comenzó el juicio por los asesinatos de Laura y Crystal. Inicialmente, negó su culpabilidad y su abogado intentó argumentar que las lesiones encontradas en la víctima no eran suficientes para demostrar la culpabilidad de su cliente. Sin embargo, a Torres finalmente se le presentó un trato. Ya se enfrentaba a la pena de muerte, e incluso si eso se retrasara durante décadas, como suele suceder, nunca caminaría libre, por lo que el criminal aceptó confesar los asesinatos a cambio de 100 años adicionales de prisión y un traslado a una instalación diferente, ya que sintió que su vida estaba en peligro en su instalación actual. Los términos del acuerdo no le exigieron que revelara todos los detalles, fue suficiente para que admitiera los asesinatos. Como resultado, Torres permanece tras las rejas, esperando la ejecución que aún no ha ocurrido en cuanto a los agentes de policía que obligaron a Jerry a firmar una confesión falsa. Ninguno de ellos enfrentó consecuencias. El propio Jerry no pudo regresar completamente a una vida normal. Comenzó a consumir drogas y fue arrestado por resistirse al arresto. Posteriormente escapó de la custodia y recibió una sentencia de prisión de 2 años. Tampoco pudo reunirse con su familia y eligió vivir en Texas después de su liberación. Dio una entrevista en la que admitió que la confesión coaccionada había dañado irreparablemente su vida. Cuando se le preguntó por qué había aceptado la confesión, dijo: encontré a mi hija muerta. Ni siquiera necesitaron intentar quebrarme. Ya estaba destrozado. Finalmente, vale la pena agregar que la policía local y la oficina del fiscal del condado recibieron críticas bien merecidas de National, los medios de comunicación y el público. Si no se hubieran centrado en un solo sospechoso y en su lugar hubieran llevado a cabo una investigación exhaustiva, habrían tenido muchas más posibilidades de atrapar al criminal mucho antes. En cambio, sin darse cuenta, le permitieron matar a una mujer y atacar a 3 más, y estos son solo los casos que conocemos. Muy bien, chicos. Gracias por ver mi video. Si disfrutaste mi video, comparte tus pensamientos sobre esta historia y no olvides darle me gusta. Suscríbete al canal. Tu apoyo significa mucho para mí. Gracias.